testimonio, su hija, en el área donde su hija vive, se quemó esa área, pero en donde su hija vive, no se quemó. Y dice que entró a la casa y ni siquiera a humo olía. Así que ese es el Dios que le servimos, que Él cuida de nosotros. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama La ira de Dios está sobre ellos. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Romanos 1:18. ¿Lo tenemos? Honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, el denuedo de ella, Señor amado, que podamos entenderla, Padre, para así ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te ruego, Padre, que pases ese carbón encendido en mis labios. No me permitas, Padre, hablar palabra que no sirva, palabra ociosa, Señor. Ayúdame, Señor amado, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, como conviene. En el nombre poderoso de Jesús vengo declarando toda mente cautiva la obediencia de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. La ira de Dios está sobre ellos. Qué tremendo, ¿no? La ira de Dios no es un tema que no sea conocido. Todos sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La ira de Dios no es un tema que no se sepa, pero en realidad no lo podemos ignorar. No lo podemos ignorar porque muchos lo sabemos y hacemos como, es que Dios es bueno y Él me va a ayudar. Pero muchas veces ignoramos la Escritura porque nosotros supuestamente queremos callar nuestra conciencia de lo mal que estamos haciendo, de lo mal que estamos viviendo. En las Escrituras se nos describe como una reacción santa y justa contra el pecado y la rebelión. Esa es la ira de Dios. Es una reacción de Dios, dice, y provocaron a ira a Jehová. Se apartaron de sus leyes. Este sermón nos va a ayudar a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, hacia quien es dirigida, porque no es para sus santos, porque dice que nada falta a los que le temen. Amén. ¿Qué es la ira de Dios? Vamos a Habacuc 1:13. Habacuc 1:13, gloria a Dios. Porque la ira de Dios no es como la ira humana, que a menudo es impulsiva e injusta, busca su propia justicia, pero no la justicia, sino su propia justicia. La ira de Dios no es como la humana. Es una expresión de santidad, de justicia perfecta frente al pecado. Es santa. Dios no puede tolerar el pecado porque es completamente santo. ¿Alguien tiene Habacuc 1:13? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Amén. Nos habla y nos dice cómo son los ojos de Dios. Dice, eres de ojos para ver, muy limpio. Nuestro Dios es muy limpio. Nosotros sabemos que Él es 3 veces santo. Amén. Y que incluso nuestras justicias son delante de Él trapos de inmundicia. Porque muchas veces nosotros pretendemos ser buenas personas y que estamos bien delante de Dios. Pero acuérdense que no es solamente hacer cosas buenas, también cuenta la intención del corazón porque las haces. Quizás te cuenta lo que estás haciendo y quizás no te cuenta. Y cuando ya entiendes eso, cada vez que vas a hacer algo,
te examinas por qué estoy haciendo esto, o para qué estoy haciendo esto, o para quién estoy haciendo esto, para Dios, para mí o para que me vean. Es la ira de Dios justa. Dios juzga el pecado de manera imparcial. Lo miramos en Romanos 2:6. Romanos 2:6. ¿Alguien lo tiene? Romanos 2:6. 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y nos habla que Dios es justo. Puedes vivir en una misma casa, ir a una misma iglesia, pero Él te va a dar a ti lo tuyo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. No se trata de que, es que yo siempre estoy en la iglesia. Qué bueno que vengas. Pero después que te vas, ¿qué haces? Tus obras. Aquí todo el mundo se porta bien como cristiano. Pero ya después que sales de aquí, es lo que cuenta. Gloria a Dios. La ira de Dios es paciente, su ira no es inmediata. Él da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Imagínense que Dios nos diera inmediatamente lo que nos merecemos, ninguno estuviéramos aquí. Él nos sigue extendiendo su misericordia para no castigarnos, Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Gloria a Dios. Porque mucha gente se comienza a portar mal y dice, no, es que yo ya llevo tantos años en la iglesia y no ha pasado y no ha venido y que no sé qué, pero de que viene, y dice, no, de todas maneras tú te vas a morir porque aquí no eres eterno. O conoces a alguien que nunca se murió. Incluso Lázaro, que Jesús lo resucitó, se volvió a morir. Porque aquí todos somos peregrinos. 2 de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, insulto por insulto. Más bien bendigan. 3:9. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa. Oigan, según algunos la tienen por tardanza. Ay, pero así sí. No, Señor, ya me vas a contestar para cuando pedimos. Pero si le dijéramos, Señor, ¿por qué no me das lo que me merezco? Dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca. Él está retardando su tiempo en venir. Nos está dando el tiempo de arrepentirnos. Porque ¿cuántos de los que venimos a la iglesia muchas veces, hoy se me salió? No debería de haber hecho eso, o no debería de estar, Señor, perdóname. Pero está bien que te arrepientas. Pero lo que está mal es que estés jugando. Que otra vez. Ya deberíamos, dice la palabra, ser maestros todos. No todavía estar esperando lechita espiritual, que, ay no, esa prédica estuvo bien fuerte. No te equivocaste, esa iglesia, aquí te mandó Dios porque te quiere cambiar. Vamos a Génesis 6. Génesis 6, 5 al 7. Y vamos a mirar un ejemplo bíblico del diluvio. La ira de Dios fue revelada contra la humanidad que vivía en constante maldad. Se la pasaban viviendo, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres
que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nosotros nos damos cuenta que este ejemplo del diluvio, ¿por qué fue que sucedió lo que sucedió? Y ahorita prendes la televisión o prendes lo que sea y tú lo primero que miras es lo que pasó ahorita con todos los fuegos. ¿Qué culpa tenían los animales? ¿Qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los ancianos? Pero la maldad se ha multiplicado y tenemos que pagar consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahorita anda ahí en el internet un video donde dicen que en esta semana pasada hubo un evento aquí en Los Ángeles donde dicen que podían votar por Dios, pero ni un voto le dieron a Dios. Y por eso la ira de Dios se vino. Y dicen que los que estaban en ese evento, sus casas se les quemaron. Eran artistas. A todos se les quemaron las casas. Es que no podemos quitarle a Dios su poder y decir como, oh, no vamos a votar por Dios porque pues ni existe. Hay mucha gente que no lo ve, no lo siente y cree que Dios no existe. Pero que tú no lo veas y que tú no lo sientas no significa que no existe. Ustedes saben la historia, ¿no?, de un presidente en Latinoamérica que maldijo a Dios, dijo, maldigo a Dios desde mis entrañas. Chávez, y le cayó el cáncer en sus entrañas. Y dijo, el que hizo el Titanic, dice, este barco ni Dios lo hunde, y se hundió. Porque nuestro Dios es el Todopoderoso, y Él sabe lo que hace, y a cada quien le da su retribución. Sobre quién está la ira de Dios. Vamos a ir, Romanos 1, 21 al 23. ¿Sobre quiénes está la ira de Dios? El apóstol Pablo explica que la ira de Dios está sobre los impíos, aquellos que viven en oposición a Dios, rechazando su autoridad y sus leyes. Está sobre los injustos, aquellos que oprimen a otros y practican el mal. Los que rechazan la verdad, los que conocen la verdad de Dios pero la niegan. Amén. O la distorsionan para justificar su propio pecado. Romanos 1, 21 al 23. 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Miren qué dice. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, la gente sabe de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció, se oscureció. Y de repente, miren, ahí estaba contándole, no sé a quién ahí atrás, creo que a la hermana del hermano Marcos, la hermana Daisy le estaba contando sobre un testimonio que estaba mirando anoche. Y ese testimonio es de una persona que era predicadora. Y dice que estaba casada, pero que por el internet conoció una persona. Y que esta persona platicaba con ella y dice que un día le dijo, hay que conocernos. Y ella iba en el carro saliendo de un culto de ayuno y le dijo, ¿está bien? ¿Cuándo? Y le dijo, mañana. Y se puso de acuerdo saliendo de un ayuno, saliendo de la iglesia. Y dice que llegan al lugar y pues consumen el acto, ¿verdad? Hacen todo lo que todos los adultos saben lo que hacen. Entonces, dice que cuando pasó eso, que ella sintió un frío de muerte en todo su cuerpo. Su esposo se dio cuenta de todo eso, se separaron, se fue de la iglesia y comenzó a prostituirse. Y después de ser una sierva de Dios, predicadora de Dios, fue una prostituta. Muchos de nosotros nos podemos espantar de eso, pero con Dios no se juega.
Por eso le tenemos que cerrar las puertas al enemigo. Porque con Dios no se juega y tú vas a pagar las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Porque puedes decir, nadie está sabiéndolo, pero el enemigo te va a dar una arrastrada de tal manera que la gente se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo en lo secreto. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú estés haciendo en lo oculto, después va a ser tu vergüenza en público, porque de Dios nadie se burla. Nosotros podemos mirar aquí que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros miramos ahorita, la gente adora un montón de cosas que no se andan colgando, que no se andan poniendo, colgándose. Adoran cualquier cosa, hasta la pata del conejo. Creen más en eso que en Dios. Pero ¿por qué entonces les está yendo? Dice mucha gente, pero es que les va bien. ¿Tú crees que a alguien que no tiene a Dios le está yendo bien? Tú puedes pensar en lo natural, que está bien porque tiene donde vivir, que comer, tiene carro, casa, comida, lo que sea. Pero eso, sin Dios, no es nada. No es nada. No son felices. Ustedes cuando andaban en el mundo, piénsenlo, que no tenían a Dios en su corazón. Les aseguro que quizás tenían mejor abundancia de la que tienen actualmente. ¿Pero eran felices? No, porque sin Dios, lo que nosotros pensamos en lo natural no es felicidad, es más bien dolores de cabeza. La manifestación de la ira de Dios. Vamos a Gálatas 6, 7 y 8. La ira de Dios no solo se revela para juicio final, también se manifiesta en la actualidad y lo podemos mirar. La ira de Dios no solo se revela para el juicio final, también se manifiesta hoy, aquí, en este tiempo, a través de consecuencias naturales. El pecado trae destrucción y sufrimiento. Gálatas 6, 7 y 8. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, a través de nuestra entrega hacia el pecado, hermanos, Dios nos va a dar nuestra recompensa. Amén. Pero si tú te entregas a Dios, también te va a dar tu recompensa. ¿Por qué? Porque Dios permite que si tú te entregas al pecado, te va a dar tu cosecha. ¿Cuál va a ser? La muerte. La muerte espiritual y el fruto de tu rebelión. Y nosotros sabemos, hermanos, nosotros sabemos cuando nos estamos acarreando la maldición sobre nuestra casa, sobre nuestro linaje, sobre nuestros hijos, porque ustedes saben que lo que ustedes hacen afecta a sus generaciones. Tanto ahorita te afecta a ti en lo de hoy, como afecta a tu primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pueden ser benditas las generaciones futuras en ti, o pueden ser malditas por tu culpa. Muchos de nosotros lo sabemos, pero no nos importa. A la hora de la hora tomamos cualquier decisión y hacemos lo que se nos da nuestra gana, donde nosotros pensamos, de todas maneras es muy mi vida, ¿quién se mete? Maldición estás acarreando para tus hijos. ¿Quieres ver en maldición tu casa? ¿Quieres ver en maldición tus hijos? Entonces hay que arrepentirnos y verdaderamente volvernos al Señor. Vamos a Romanos 1, 24 al 28. Romanos 1, 24 al 28. Si alguien lo tiene, les doy el privilegio. Por lo cual también Dios los entregó a la humanidad en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que si tú te entregas al pecado, Dios te suelta. Dios te suelta, porque miren lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando sus propios cuerpos, y nosotros lo miramos, el lesbianismo, el homosexualismo, dicen, bueno, es que a mí me gusta esto, ¿o sí? ¿Te gusta? Y a Dios le gusta. Dice la palabra del Señor, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, pero en Puerto Rico hay una iglesia de puras lesbianas. En Miami hay iglesias así, de gays. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Dios hizo hombre y mujer. No hizo a Adán y a Esteban, hizo a Adán y a Eva. A Dios no le agrada el que tú te vas a ir a buscar una muchacha siendo muchacha, mujer siendo mujer, o un hombre siendo hombre. Eso no es de Dios, porque al tomar esa decisión estás diciendo, me voy a ir al infierno. There's no other way. Porque no creas que, oh no, es que al ratito me arrepiento. Si tú sabías que eso estaba mal y aún así lo hiciste, dice la palabra que no queda más sacrificio que dar por nuestro pecado. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va contra la naturaleza. Entonces las mujeres, pudiendo tener relaciones como se deben, ahora andan haciendo otras cosas con sus cuerpos, permitiendo que sus cuerpos no estén dándole la gloria a Dios, porque están haciendo cosas por donde no es. A Dios no le agrada eso. Lo dice la Biblia. Si no quieres entenderlo, es porque tú no quieres, pero a Dios no le agrada eso. Dice, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. ¿Quién va a recibir retribución de lo que está haciendo mal? Nosotros. Es personal la cosa. Tú vas a pagar consecuencias de lo que sea que tú andes haciendo. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla y Dios te habla, pero tú sigues haciendo lo que tú quieres porque a ti te gusta. ¿Qué es lo que dice? Dios nos entrega a una mente reprobada. Bueno, pues, si eso quieres, ándale, vete. Haz lo que se te dé la gana y tú vas a pagar tus consecuencias. El juicio está por venir, hermanos. Habrá un día en que todos seremos juzgados y los que estemos en Cristo recibiremos ese galardón. Pero el que no está en Cristo, el que está jugando a la iglesita, va a recibir la justa ira de Dios. Porque muchos dicen, es que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es amor. Pero también dice que Él es justo. Él es justo, nos va a pesar en balanza. ¿Y cómo va a ir nuestra balanza? Después de que conocimos el Evangelio, ¿qué estamos jugando al Evangelio? Ah, no, sí, ahí está la ira de Dios, les está cayendo los de acá. No. Y a nosotros también va a venir. Porque nadie la va a detener. La mano de Dios nadie la puede detener y lo sabemos. Y ni aún así nos queremos convertir a Él. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quién no va a estar en el libro de la vida? El que anda en pecado, el que sabe que se tiene que portar bien. Ayer una persona, y no sé si después va a escuchar esto, me dijo: yo cuando usted predica siento que es mi mamá que me está regañando. Le digo: pero es por amor. De verdad, considera a una persona que te hable la verdad, aunque a ti te duela, esa persona te ama. Pero la persona que te da por tu lado nomás para que tú no te sientas mal, ese no te ama, esa no te ama. A veces no nos gusta conocer personas francas, personas sinceras, personas que te amen con la verdad en la cara. Tú prefieres que te sobe. Así estás bien, mijita. No, así no estás bien. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, porque la ira de Dios nos va a caer a nosotros en personal, a ti, a tus hijos, tus generaciones. ¿Estás provocando que la bendición de Dios venga sobre ellos? ¿O tú estás provocando que a los que dices amar sean malditos por ti? La salvación, hermanos, de la ira de Dios todavía existe, porque mientras hay vida tenemos esperanza de volvernos al Señor. Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Aunque la ira de Dios, hermanos, es real y justa, Él también es un Dios de amor, que ha provisto un camino para escapar de esa ira. Jesús tomó nuestra ira, Él tomó nuestra cruz. Lo que nos tocaba a nosotros, lo tomó Jesús. Y dice en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos damos cuenta que tenemos un Salvador, y si volvemos a Él, Él nos perdona. Nosotros sabemos, hermanos, pero no lo queremos hacer. Queremos la bendición, pero nos estamos acarreando la maldición y la ira por ser desobedientes. La salvación, hermanos, es por gracia. No podemos escapar de la ira de Dios si no venimos a Jesús primero. Jesús es el único camino. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Gloria al Señor. Porque esa es una invitación al arrepentimiento. No solamente que Dios, no, pues sí, me va a alcanzar mis maldades, mis pecados. No puedo levantar la vista. David, el salmista, lo decía, sabía que se andaba portando mal. Pero dice la palabra del Señor que él le decía: Señor, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Él se arrepentía. Pero muchos de nosotros sabemos que estamos mal y preferimos seguir así y que nadie se meta en nuestra vida. Pero no, cada uno va a tener su consecuencia. Yo tengo que predicar la verdad. Y si ustedes lo hacen, bien. Y si ustedes no lo hacen, pues mal para ustedes. No es para mí. Yo estoy librando mi alma, porque un día el Señor me dijo, yo estaba mirando como una montaña, estaba encendida y había lava ahí, la gente estaba cayendo. Y yo le decía: Señor, porque lo miraba lejos, ¿qué es eso? Porque nada más miraba como que cosas caían y se levantaba una flama y se volvía a meter la cosa que caía, pero no miraba qué era. Y de repente miré bien cerquita y miré que eran personas que estaban cayendo en esa lava. Y el Señor me dijo: Maribel, predica la verdad. Maribel, predica la verdad. Y muchos de nosotros queremos o preferimos que nos digan mentiras.
que nos hablen que te va a ir bien, el avivamiento, la profecía, la sanidad, la liberación, todo eso lo queremos, pero no te vas a salvar. Y para la iglesia venimos para salvarnos de la condenación del mundo. Y muchos de nosotros ya no queremos ese tipo de palabra y queremos vivir mal y vivir en bendición. No puede pasar eso. No se puede. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nosotros, Dios nos habla y nos dice que nos tenemos que arrepentir, hermanos, recibir su perdón y reconciliarnos, porque alguien ya murió por nuestros pecados. Para que la ira no esté sobre tu casa, para que la ira no esté sobre tu familia, sobre tus generaciones. Ya Jesús vino a morir por nosotros, pero nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. Tenemos que arrepentirnos y que convertirnos. Vamos al libro de Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe de todos con haberle levantado de entre los muertos, hablando de Jesús, Dios nos está diciendo, ok, en los días de tu ignorancia, cuando tú no sabías que hacer tu santa voluntad no era bueno, aunque te gustara, no era bueno. Ahora que tú ya sabes lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir, hermanos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Dice la palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dice en el libro de Romanos 5:9, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El único que nos puede salvar de la ira es Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro camino. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Porque nadie puede interceder por ti ni por mí. Solamente Jesucristo. Tenemos un llamado, hermanos, y ese llamado es de responder a Dios. La ira de Dios es una advertencia seria, pero también es una invitación a regresar a Él. Cuando nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando, qué bueno que no te pasó a ti. Pero imagínate que tú salieras en este día de la iglesia y allá estuviera tu casa. Nada, no les quedó nada más que cenizas. Pero ni aún así nos arrepentimos. Miramos lo que está pasando. Nuestros hermanos allá en Fresno que andan corriendo de la migración, ahí en Bakersfield que andan corriendo. Yo digo, qué impotencia tan horrible. Hay tantos criminales y van y se llevan a esa gente que están trabajando para alimentar a Estados Unidos. Porque ellos son los que cosechan la mayoría de la fruta, de la verdura, los vegetales para todo Estados Unidos. Imagínense qué horrible es que ellos salgan del trabajo o estén trabajando, se los lleven y sus niños van a salir de la escuela. Y que no hay papá, no hay mamá. Pero nosotros, no, yo me tengo que dormir. No, hay mucho por lo que orar. Hay mucha gente en necesidad. Estamos mirando todo lo que está pasando y nosotros no estamos haciendo nada, ni siquiera orar, que es gratis. Tenemos que conmovernos, porque la ira de Dios está sobre esta tierra y nos puede tocar a nosotros también. No sabemos el día ni la hora. Si aún tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo aceptes. Si tú aún no te has bautizado, yo te invito a que te bautices. Porque, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Y si tú realmente quieres vivir en el Señor, haz las cosas como Dios quiere. Si tú no te has casado y vives con alguien, cásate. Haz todo lo que tengas que hacer, pero ciérrale la puerta al diablo. No vaya a ser que venga el Señor y diga al Señor, pero tú podías hacer las cosas bien, ¿por qué no las hiciste bien? Porque no se te da tu regalada gana.
Tenemos, hermanos, un Dios que nos habla y nos habla claro. Dios no nos mandó los versículos y nos mandó decir, ¿sabes qué? Pero bájale 3 rayitas. No. El Señor cuando vino y hasta los afuetazos los sacó para que entendieran que la casa de Dios no es un lugar de mercado, que la casa de Dios se respeta. Nos ha enseñado todo el Señor, pero nosotros hacemos como que, no, pero es que en aquella iglesia, si todos se van a ir al infierno, pues que les vaya bien, pero tú no. Es que muchas veces como, no, es que en aquella iglesia permiten y hacen y es, pues qué bueno, es muy su problema, es muy su doctrina, pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Y tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra que nosotros, el Señor nos habla en el Juan 5:24, y con esto voy a concluir. Porque la ira de Dios está sobre los que viven en pecado, hermanos. Aquellos que rechazan su verdad. Y hermanos, incluso los que rechazan su verdad van a la iglesia. Porque no solamente es venir a la iglesia, es ser la iglesia. La ira de Dios está sobre los que viven en pecado y rechazan su verdad. Pero en su amor nos ofrece salvación en Cristo. Y no podemos ignorar sus advertencias. Son claras, son visibles. Prende la noticia y ahí está. No ignores sus advertencias. Ven a Jesús hoy. Escapa de la ira. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Pero verdaderamente hacerlo. Si yo te pregunto, hoy, ¿qué hiciste para Dios? Venir a la iglesia vienes para ti. Porque aquí a la iglesia vienes para aprender. Pero ¿qué hiciste hoy para Dios? Porque no es venir a hacerle un favor a Dios. Porque yo, en serio, a mí me da no sé qué cuando, Señor, gracias. Porque, hermanos, gracias por venir. No. Gracias a Dios que tuvo misericordia y que puso en nosotros el querer como el hacer. De estar en su casa. No vinimos a hacerle un favor a Dios. Él no nos está haciendo a nosotros. Gloria a Dios. Pero nos hace falta mucho. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y les pido por favor que no se vayan ahí, porque vamos a tener una junta. Que cierren la puerta. Su cara de susto.